en las prácticas están viendo más o menos lo que es un medio de cultivo, las placas de Petri, bueno, todo eso lleva un montón de tiempo y es para hacer más bien investigación. No sería para el caso, digamos, que ustedes tengan que trabajar en una empresa o que pedir estudios microbiológicos en una empresa donde los resultados son ya, porque imagínense que piden un estudio microbiológico de algo que está en el proceso, tienen que saber si está contaminado ya, porque para mañana los resultados no les sirven porque es algo que tiene que ser rápido, porque si tienen que ver si ese lote se descarta o no se descarta. Así que eso es para esto, lo que vamos a ver hoy es para esto. Pero como es bastante, voy a ir de menos dificultoso a más dificultoso y hoy les voy a dar una hora de algo que es intermedio, entre los métodos que son súper rápidos, súper modernos y los convencionales que ustedes van a ver en el laboratorio. Va a llevar una hora más o menos la clase y el jueves sí les voy a tener que decir que vamos a tener otra teoría también más o menos aproximadamente de una hora. ¿Les parece? Bien, no la hago de 2 horas porque es re tedioso. Prefiero que se queden con menos tiempo y un poco más light en el sentido del tiempo que cargar 2 horas de esto que es tremendo, o sea, es tremendo. Es lindo, después en la práctica es hermoso, pero explicarlo capaz que se hace un poco tedioso para ustedes, que, qué sé yo, no sé, a mí esta forma, si bien me parece práctica, me parece un poco que se hace un poco más tediosa para estar del otro lado viendo o escuchando. Así que bueno, por eso las teorías le doy más corta y en este caso el jueves nos volvemos a ver a las 14 horas. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla y cualquier cosa que ustedes no entiendan, voy a tratar de ir lento, ustedes me van a interrumpir. Bueno, voy a compartir. No veo la presentación, a ver si... Acá está. ¿Qué pasa? Se me borra, esperen, Voy a tener que abrir de nuevo. Ay. Bueno, esperen que la voy a tener que cerrar y abrir de nuevo, porque algo pasa que no me aparece en la pantalla principal. Teorías, métodos inmunológicos rápidos convencionales. Bueno, no les pregunto nada si la ven, si no la ven, así no tienen que estar prendiendo los micrófonos, pero si no la llegan a ver o pasa algo, me avisan, ¿sí? Lo doy en esta forma porque ya vieron que cuando pongo la presentación no se ve bien. Lo que vamos a ver hoy está relacionado con métodos rápidos no convencionales. Son los que no usamos habitualmente en el laboratorio. Siempre que ustedes encaren lo que es la microbiología de alimentos, tienen que tener en cuenta un par de cosas. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué necesito saber esto? ¿Y para qué vamos por hacer estudios microbiológicos? Primero, para que un alimento sea seguro, tiene que ser estable, ¿sí? Tiene que ser estable, digamos, tiene que haber una estabilidad en el tiempo de que el producto sea el mismo siempre. Tiene que haber cierta disponibilidad, ¿sí? Y tiene que haber un acceso a ese tipo de alimentos. Los alimentos tienen que tener buena calidad, tienen que tener un aporte de nutrientes, pero sobre todo, y lo que más nos importa a nosotros, tiene que ser inocuo. Porque hasta los caramelos, que no tienen un aporte de nutrientes importante, tienen que ser inocuos, ¿sí? Uno puede comer un caramelo y puede ser pura azúcar, pero eso no es lo que nos va a hacer mal. En el tiempo sí, la acumulación de eso sí, nos va a hacer mal si tiene un patógeno, Entonces, esta es la garantía, el códex a nosotros, que es el Código Alimentario Argentino, nos da las pautas de las características que tiene que tener un alimento acá en la Argentina. El códex nos da la pauta de justamente las características que tiene que tener un alimento, pero a nivel internacional.
Entonces, la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y o consuman es lo que justamente nos dan esto, lo que es el código alimentario o el códex, ¿sí? Donde se establecen pautas que tienen que estar dentro de esos parámetros, los valores. Esto es un requisito que no es negociable, o sea, no es hablar como es lo que decíamos en respecto a los nutrientes o a la composición nutricional del alimento, que puede decir, bueno, más, menos. El ser inocuo no es negociable directamente. ¿Cuáles son los peligros que están asociados a los alimentos? Por lo general, bueno, puede ser un agente físico, porque no solamente tiene que ser microbiológico, puede haber pedazos de metal en el alimento, puede ser biológico, como puede ser un microorganismo, puede ser químico, como por ejemplo pueden ser residuos de algún químico, como puede ser agroquímicos en vegetales de hoja, por ejemplo. Bien. ¿Por qué es necesario el análisis de los alimentos? Justamente lo que hablamos siempre, por la contaminación microbiana, por las alteraciones de los alimentos, porque un alimento alterado, si bien se percibe, ¿sí? O sea, decimos, no, esto está podrido porque tenemos todas las características organolépticas, sabor, olor, textura, que así me lo están indicando, pero también es un indicador de que hay una alteración microbiana, requiere un gran número de análisis, obtención rápida de resultados, es lo que le hablaba recién. Bien, y después tenemos los sistemas APPCC, que es la herramienta de seguridad alimentaria más reconocida, que son los programas que se ponen en marcha de control y calidad de los alimentos. Bueno, cuando nosotros vamos y estandarizamos una empresa, ¿sí? O se aplican las normas ISO en una determinada empresa o fábrica, esas normas ISO, de acuerdo al número que tengan, me establecen ciertas pautas para la determinación de diferentes tipos de microorganismos en el caso de que se refiera a los microorganismos, ¿no? Acá hay varios microorganismos que de acuerdo a esa norma ISO hay que determinarla de alguna manera. Por ejemplo, salmonela, esto se los nombro para que ustedes vayan teniendo en cuenta cuáles son los microorganismos de riesgo sanitario. Staphylococcus, Escherichia coli 157, Listeria, Campylobacter termotolerante, Clostridium perfringens o Yersinia enterolítica. Bien, hasta ahora nosotros determinábamos todo eso, o lo que hacemos en el laboratorio, utilizamos los métodos convencionales. ¿Cuáles son esos métodos convencionales? Justamente, diluimos la muestra de alimento, homogenizamos, pasamos una alícuota de ese alimento a las placas y hacemos un recuento. Y esos medios que utilizamos para hacer el recuento son medios sólidos, pero también podemos sembrar en medios líquidos o en métodos estadísticos que ustedes lo van a ver en el práctico de aguas, que es a través del número más probable, donde se hace una serie de tubos de ensayo con medio líquido y se ve qué número de esos tubos de ensayo dan positivo. En base a la cantidad de tubos positivos, se saca un código y bueno, me da una estadística de cuántos microorganismos puede haber en el agua. Bien, después de que hacemos esas pruebas en el laboratorio con los medios de cultivo, que hacemos un recuento microbiano, lo que hicieron ustedes ya, que cuentan colonias en el medio, puede haber reacciones de caracterización o pruebas de identificación. Por lo general, si nosotros utilizamos un medio, por ejemplo, para determinar Escherichia coli, me puede dar una idea de qué hay Escherichia coli, un medio selectivo, de acuerdo al color de la colonia. Puedo decir, bueno, puede llegar a ser Escherichia coli, por eso se dice Escherichia coli presuntivo, porque hasta que yo no lo caracterice molecularmente, genéticamente, ¿sí? No voy a saber si es Escherichia coli verdaderamente. Otra forma de identificar Escherichia coli, aparte de una PCR, que ustedes la habrán escuchado por el tema del COVID, también podemos hacer pruebas de identificación. Sometemos a esa colonia que sacamos del agar a un montón de pruebas bioquímicas y de acuerdo a me den positivo o negativo, puedo decir, por ejemplo, es Escherichia coli o es Staphylo o es Citrobacter o es otro tipo de bacteria. Como ya hablamos, estamos paradas en lo que son los métodos convencionales. Como ya hablamos, los medios de cultivo tienen una finalidad
general, como por ejemplo el PCA, que me da recuento de mesófilas, selectivos, electivos, ¿sí? Que puedo elegir qué microorganismo quiero, de reanimación o de activación de los microorganismos, quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una muestra de agua que tiene que tener 0 colonias de Escherichia coli, esa agua, si yo la siembro directamente en un medio para Escherichia coli, es poco probable que enganche una colonia. Entonces, si hay una colonia en esa muestra de agua, para activarla, para reanimarla, se utilizan esos medios que se llaman de enriquecimiento, que activan esa colonia que hay suelta por ahí y las hace muchas y después en un medio de cultivo se pueden ver más fácil. Los medios, como ya vimos, diferenciales, me diferencia un microorganismo de otro, o de diagnóstico, que directamente me dice si hay o no hay algún tipo de bacteria, por ejemplo, en muestras clínicas más que nada. Vieron que nosotros, el modelo clásico de detección de bacterias patógenas o de bacterias que nosotros ya vimos hasta ahora, es el preenriquecimiento, esto que yo les digo de activar, ¿sí? Un enriquecimiento más selectivo, una vez que yo active todas las bacterias de las muestras, quiero solamente seleccionar la que voy a buscar. Entonces pongo un medio con algún inhibidor, por ejemplo, para gram positivas, ¿sí? Y sigo enriqueciendo en gram negativas. Después aíslo en un medio sólido y a partir de esas colonias yo puedo tener una identificación bioquímica o puedo hacer una confirmación serológica, que ya lo vamos a ver qué es eso. Estos estudios de preparar los medios de cultivo, de enriquecer y de todo, llevan de 72 a 96 horas, no menos, o sea, de 3 a 4 días. No llevan menos, ¿por qué? Porque hay que preparar los medios de cultivo, ¿sí? Hay que hacer varias cosas. Todo eso nos lleva tiempo y aparte que hay que esperar 24 horas de incubación de las muestras y demás. Entonces, empezar a ver lo que son los métodos rápidos y no convencionales, como vamos a empezar a ver, nos ayuda a disminuir el tiempo en la detección o determinación de los microorganismos. Fíjense, hay métodos no... Esto, por ejemplo, lo que pasó con el COVID, también se puede hacer por métodos convencionales utilizando medios de cultivo. Pero imagínense que los laboratorios, los laboratorios de análisis clínicos tengan que sacar una muestra a cada paciente, preparar un medio de cultivo, llevar a incubar y que se vean, digamos, las calvas, en el caso de los virus no son unidades formadoras de colonias, sino que se llaman calvas, en los medios de cultivo y después tirar todo eso. Entonces, directamente lo que se hace es determinar a través de PCR, que es un método molecular donde se utilizan los ácidos nucleicos del virus, y a las 24 horas o menos ya tengo el dato. Entonces, para pasar a los métodos no convencionales, podemos hablar de métodos moleculares, ¿sí? De ácidos nucleicos, lo que yo les decía, estudiando el material genético, o inmunológicos, que ya vamos a ver lo que son. Y después tenemos aquellos que son físico-químicos o que utilizan alguna molécula que dé fluorescencia para evidenciar el microorganismo. Vamos a ir de poco. ¿Qué se necesita en el análisis microbiológico de los alimentos? Métodos cada vez más rápidos para las industrias, los laboratorios. Tienen que ser sencillos. Tienen que ser fiables, reconocibles, trazables, quiere decir que se pueda repetir siempre el mismo método. Si yo estoy trabajando en un laboratorio de microbiología de alguna empresa o de algo, yo tengo que saber que ese método que estoy poniendo en marcha es trazable. Quiere decir que lo puedo repetir varias veces y no hay un error en el método, ¿sí? Y tienen que ser sensibles, económicos y específicos. Ahora vamos a ver lo que son sensibles y específicos. Los métodos rápidos disminuyen 1 o varios días frente a los protocolos tradicionales, y los métodos automatizados utilizan un equipo que se realiza una o varias tareas que habitualmente realiza un técnico. Por ejemplo, un método automatizado podría llegar a ser esto de la PCR, donde utilizan ácidos nucleicos. A ver si le puedo agrandar esto para que usted vea mejor.
que un método sea específico, los métodos tienen que ser específicos y sensibles, pero a su vez, la persona que va a utilizar ese método tiene que tener el compromiso de ver qué quiere, si que sea más específico o que sea más sensible. Que sea muy específico y muy sensible es muy difícil de lograr. La especificidad es el método, ¿sí? Es la fracción del número total de cultivos o colonias negativos que son correctamente asignados con el método utilizado. Es decir, que es la capacidad que tiene el método para dar negativos cuando las muestras no tienen el analito o el microorganismo. Es la especificidad, es la capacidad que tiene un método de dar negativo cuando las muestras no tienen el microorganismo. Por ejemplo, que tenga una especificidad del 80% significa que de 100 muestras, 80 me van a dar negativas y va a ser negativo, ¿sí? La sensibilidad, sin embargo, es la capacidad que tiene el método de dar positivo cuando las muestras sí tienen presente el microorganismo o el analito, depende de qué estoy buscando. Que tenga una sensibilidad del 60% significa que de 100 muestras, 60 me van a dar positivas, siendo positivas realmente. Por ejemplo, para detectar E. coli o 157H7 en un alimento, que es un microorganismo patógeno, necesito un método capaz de detectar ese microorganismo. O sea, me es importante que saber que las muestras que yo voy a someter a ese método me den que tengan E. coli en el caso de que lo tengan. O sea, necesito un método muy sensible. Necesito un método capaz de detectar la presencia del microorganismo en muy pequeñas cantidades, es decir, que tenga un buen límite de detección el método. Que realizar muchas veces el método y los resultados se repitan, es decir, que el método sea repetible y que se pueda reproducir fácilmente. Y necesito un método que me detecte la presencia de ese microorganismo, de E. coli, y no de otro, ¿sí? Que si me llega a dar otro me dé negativo. Eso es la especificidad. Por eso siempre, en los métodos para determinar determinados microorganismos, tengo que llegar a un compromiso, que yo lo voy a saber, si quiero que sea más sensible o que tenga mayor especificidad. En este caso de detección de E. coli, quiero que el método sea sensible, que a la mínima cantidad que haya me lo detecte. Bien. Bueno, para la toma de muestras y la preparación de estas muestras hay muchas cosas que están automatizadas. Ustedes todo esto, yo se los voy comparando con lo que hacen en el laboratorio, lo van haciendo a mano, pero cuando uno tiene un laboratorio donde se cuenta con mayor disponibilidad económica para comprar todo, hay diluidores, ¿vieron ustedes que van a hacer cuando lo hagan? Creo que es la clase que sigue, van a diluir ustedes con una pipeta, van a tomar una muestra y van a hacer las diluciones con la pipeta, a todo manual. Bueno, acá hay diluidores que ya vienen mecánicamente, que lo hacen el mismo equipo, diluye la muestra. Dispensadores de medio de cultivo, es decir, hay equipos que directamente tiran el medio del cultivo a una placa de Petri o a un tubo de ensayo, lo que sea, sin tener necesidad de andar manipulando una botellita con medio de cultivo y ponerlo en una cápsula de Petri. Bueno, además, todo esto que está estandarizado y mecanizado, podríamos decir, aparte, ¿no? De que sea más rápido y de todo las cosas que ya vimos, tienen otra ventaja y es que evita la manipulación constante de parte del operador de muchos pasos que requieren los métodos tradicionales. Y eso evita la contaminación, porque uno de los mayores riesgos y cuidados que tenemos que tener en microbiología es la contaminación microbiana, ya sea con las manos o en lo que sea. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, unas placas de Petrifilm. Esto lo van a ya a esta altura es medio viejo, imagínense.
Son estos papelitos que ustedes ven acá, que tiene la chica en la mano o el chico, y se ve acá abajo, es un papelito que tiene en el medio un círculo. Ese círculo lo que tiene es láminas de medio de cultivo que están deshidratadas, por eso son bien chatitas. Este paquete de Petrifilm que viene como pañuelitos descartables, se van sacando estas láminas, ¿sí? Y cuando se inocula con la muestra, un poco de agua y se hidrata solo. Ya vienen estériles. ¿Ven cómo hace acá el operador? Levanta, ¿sí? Una telita que tiene o un papel, ¿sí? El Petrifilm, pone la muestra ahí, se hidrata el medio de cultivo solo, directamente, y incuba esas plaquitas, así como lo ven, ni placas de Petri ni nada, ¿sí? Y encima después se puede leer a través de un lector automático las colonias. Se puede utilizar para recuento total, para enterobacterias, para E. coli, para mohos y levaduras, para Staphylococcus aureus, para la listeria ambiental. Ese método de Petrifilm, como estamos viendo acá, vieron acá se inocula, se incuba en una estufa y después se hace un recuento. Ese recuento, ¿sí? Que se hace acá, se le pueden agregar diferentes compuestos químicos y evidenciar un tipo de colonia, ¿sí? Las placas así están listas para ser usadas y ofrecen métodos efectivos de costos no muy altos, experimentalmente confiables. Fíjense que tiene esos cuadraditos, las placas de Petrifilm tienen esos cuadraditos que hasta hacen más fácil la lectura de las colonias. Bien, después tenemos estos sistemas miniaturizados, que son los sistemas API, se llama, bueno, depende de la empresa, pero los más conocidos son API, que son estas plaquitas que parece como si fuera un juego de fibras o de fibrones chiquititos, pero tienen como si fueran vasitos chiquititos con diferentes medios de cultivo, diferentes sustratos. Entonces uno inocula la muestra ahí, como se ve acá, ¿sí? Inocula la muestra y me va a dar un patrón de colores de acuerdo a las enzimas que tenía ese microorganismo y si ese microorganismo pudo o no degradar el sustrato que había acá en cada una de estas casillitas. De acuerdo al patrón de colores que haya, me va a decir qué microorganismo es. Se compara, ¿sí? Con estándares que ya vienen, digamos, hechos, y si te da positivo, 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 negativo, negativo, se van contando las casillitas de acuerdo a me dé positivo o negativo, si cambió el color o no, me dice qué tipo de microorganismo es. Entonces, uno puede poner esas plaquitas. Yo todo esto no es para que los tengan que saber de memoria, pero sí para que sepan cuál es el nivel tecnológico que se trabaja. Esas plaquitas que yo les mostré recién, con todos los colores, ¿sí? Ni siquiera hace falta, uno las puede ver una por una y analizar, ¿no? Eso es un método más manual, más tradicional, pero si uno tiene uno de estos equipos donde directamente pone la placa dentro y la lee y directamente te tiran en 4 horas qué microorganismo es. Estas pruebas API combinan reacciones enzimáticas y bioquímicas. Bien, tenemos el sistema que se llama ReadyGel también. Son una serie de tubos que contienen un medio de cultivo líquido, ¿sí? Y un gel de pectina. El medio líquido que les digo que están en las botellitas no contiene agar, por lo tanto no se necesita calor ya para fundirlos. Se requiere mezclar 1 mililitro de la muestra, o sea, de la muestra que voy a analizar, con el medio que está en cada uno de esos tubitos. Y después lo que hago es agregar la pectina, ¿sí?
que las voy a recubrir con calcio para que gelifiquen y gelifica en frío. Es decir, son métodos que ya viene todo preparado y que no necesitan que estar preparando un medio de cultivo, que se disuelva el agar y demás. Directamente hay una solidificación, una gelificación en frío. ¿eh? Entonces, fíjense todo esto, el tiempo que está ahorrando. Todo esto que les estoy diciendo, este sistema Redigel, el sistema API, como el de Petrifilm, para nosotros que somos investigadores en nuestro laboratorio sale carísimo y no lo podemos utilizar, más allá de la docencia que hagamos, ¿no? Les quiero decir, para nuestras investigaciones es caro y no podemos acceder a eso porque, bueno, tenemos muchas muestras para analizar, igual que tendrán las empresas, pero las empresas tienen más dinero para poder hacerlo. Después tenemos esta técnica directa de epifluorescencia a través de un filtro, se llama DEFT en inglés por las iniciales que están hechas en inglés. Técnica de epifluorescencia directa en filtro, donde directamente, yo les había comentado una vez un método que se hacía así de aguas en la clase pasada, creo, o en la anterior, que se filtran las bacterias a través de un filtro, se pasa la muestra a través de un filtro y las bacterias quedan retenidas en esa membrana, digamos, en ese filtro. Es como cuando uno cuela la leche, donde queda la nata, digamos, en el filtro. Bueno, acá quedan las bacterias retenidas en el filtro. Se hace un tratamiento con detergente para destruir las otras células que no sean bacterias. Y se hace una coloración, por ejemplo, con naranja de acridina para teñir las células bacterianas. Es decir, se somete a ese filtro a una tinción como de naranja de acridina, que es un reactivo, y va a teñir solamente donde hay bacterias. Se observa microscópicamente. Donde quedó atrapada la fluorescencia es donde hay un microorganismo. ¿sí? Y ahí voy haciendo, se puede contar a través puedo contar yo o puede contar también un contador automático. Bien, y se hace una lectura también, los resultados se obtienen a los 30 minutos. ¿Por qué? Porque se pasa solamente una muestra por un filtro, las bacterias quedan retenidas en ese filtro, se hace una tinción con un agente fluorescente y después se puede observar a través del microscopio de fluoresceína. Bien. Esta naranja de acridina, ¿sí? Me da dos colores, me puede dar verde o me puede dar rojo, ¿sí? Si este naranja de acridina se une a células muertas, ¿sí? Me da naranja. Pero si se une a células vivas, donde la reacción de naranja de acridina es con el ADN, ¿sí? Donde el ADN está dentro del núcleo y puede ingresar al núcleo porque hay un ADN que se está duplicando, me da un verde fluorescente. Entonces, puedo saber la cantidad de bacterias que hay muertas y la cantidad de bacterias que hay vivas, de acuerdo a lo que yo puedo leer, ¿sí? De este bioactivo de naranja de acridina en el espectrofotómetro. Si veo rojo, si veo naranja rojizo o veo un verde fluorescente. Acá ven, esto se ve abajo de un microscopio de fluorescencia. Tenemos rojo, tiñe rojo las células en reposo o que están en un estado ya no multiplicándose. En cambio, verde, donde tienen el ADN activo porque se está duplicando, se tiñen de verde, ¿sí? Bien. Después hay otro tipo de colorantes, bueno, que tiñen a la célula viva, bueno, hay diferentes tipos de colorantes de fluorescencia. Este es un método muy común que hay en todas las empresas, que es el de bioluminiscencia, que es un aparatito muy chiquito que mide el ATP que esté presente en las células. El ATP ustedes saben que es el adenosín trifosfato, que es una molécula donde se almacena energía en todas las células viables. Entonces, si hay presente ATP,
¿sí? Se va a unir a la luciferina, ¿ven? Es ATP más luciferina, a través de una enzima luciferasa me va a emitir, me va a dar oxiluciferina que me va a emitir luz. Si no hubiera ATP o no hubiera, digamos, algo de muestras biológicas, ¿sí? En una mesada, si no hubiera este ATP, la luciferina no puede reaccionar con nada. Entonces la luciferasa no puede actuar. El ATP se une al sustrato, a la luciferina, y produce un complejo. Se liberan dos fósforos y se produce el complejo enzima sustrato adenosin monofosfato, porque este es el ATP trifosfato. Si se pierden dos fósforos es adenosin monofosfato que en presencia de oxígeno molecular forma el complejo oxiluciferina luciferasa, que está electrónicamente excitado al pasar a un estado basal de menor energía y emite fotones de luz. Básicamente, se lee en un luminómetro, o sea, se lee a través de unidades relativas de luz, es decir, unidades relativas de luz emitidas por la oxiluciferina. Básicamente lo que dice este método es, si hay hay alguna bacteria o algún residuo que pueda contener ATP, porque estuvo vivo en algún momento, lo voy a poner en contacto con la luciferina, y como el medio o la prueba esta o este equipito tiene una luciferasa interior que actúa sobre este complejo, me va a dar emisión de luz. Esto es un poquito lo que pasa, la luciferasa luciferina más el ATP que se unió de la muestra contaminada, se produce la desfosforilación con magnesio presente, hay una descarboxilación oxidativa y hay una emisión de luz, ¿sí? Directamente proporcional a la cantidad de adenosin trifosfato. A ver si estos son los equipitos que yo les digo, de bioluminiscencia o de monitoreo de higiene. En uno de los extremos destapo, froto la superficie que quiero estudiar, ¿sí? Fíjense la dirección de la superficie, primero para un lado en diagonal y después para el otro en diagonal. Y una vez que ese hisopo lo puse en contacto con una superficie, que lo voy a volver a poner la tapita que tiene un líquido, esa tapita que tiene detergente, lo que me hace ese detergente es liberar el ATP que tienen las células para que quede expuesto, ¿sí? Y después, interiormente, se produce la reacción luciferina-luciferasa, en el caso de que haya ATP. Y el mismo equipito lee la emisión de luz. Se va rotando ese hisopo y se va produciendo la reacción en el interior del equipo. Si hay emisión de luz, me dice que hay contaminación. No solamente contaminación puede haber de microorganismos, puede haber quedado restos de pollo, por ejemplo, que pueden dar también positiva la reacción. Pero como sea, yo sé, quedarme tranquila de que en la mesada no hay nada de materia orgánica, ni microorganismos, ni pedazos de pollo, ni de nada. Entonces la reacción yo estoy esperando que me dé negativa. ¿Bien? Después tenemos todo lo que es métodos de reducción de colorantes, bueno, medio que ya lo fuimos viendo, que están basados en la medición de la actividad metabólica de las bacterias, ya que muchas de ellas poseen las enzimas deshidrogenasas, las que transfieren hidrógeno de un sustrato a un aceptor o proveen de los electrones para producir una reducción del colorante. Es decir, son métodos que utilizan colorantes donde las bacterias actúan directamente a través de la transferencia de hidrógeno o de electrones, hacen que ese colorante cambie de color. En base a eso puedo medir la decoloración del colorante en el tiempo y digo, bueno, hay tanta cantidad de bacterias de una manera bien cualitativa, ¿no? Bien. Esperen que voy a cerrar esto porque no tiene nada que ver. El azul de metileno, por ejemplo, ustedes lo iban a ver en la leche o no lo vieron todavía en la leche, sino que lo vimos en la teoría.
la reducción del azul de metileno se basa en el tiempo transcurrido para que tenga lugar la reducción del colorante, es inversamente proporcional al número de microorganismos existentes en la muestra. Este es un método que se utiliza, este método de azul de metileno, es un método que se utilizaba antes en las industrias lecheras, donde ponían en contacto un poco de leche, una cierta cantidad de leche, con este azul de metileno, y si las bacterias oxidaban el azul de metileno, pasaba a un blanco en estado reducido, ¿sí? Por acción de la actividad microbiana. Se veía cuánto tiempo tardaba en ponerse blanco el azul de metileno, ¿sí? Y en las pruebas donde la calidad de la leche resulta inaceptable, es decir, que hay mucha contaminación, los tubos de color azul pasan a blanco en menos de 30 minutos. Hay tanta cantidad, tanta carga bacteriana que no pasan ni 30 minutos que ya se puso ese azul de metileno, pasó a su estado incoloro y pasó, digamos, a dejar la muestra, digamos, de color blanco. Entonces, eso significa que hay una alta contaminación. Pero si ese color, por ejemplo, se decolora recién a las 5 horas, ¿sí? Es porque la contaminación es muy baja. O contaminación o carga microbiana, porque la leche, recuerden que se pasteuriza, pero no se esteriliza, es decir, la carga microbiana siempre hay una cierta cantidad de carga microbiana, o sea que en algún momento va a haber una reducción de ese azul de metileno. Y acá lo que dice es, bueno, cómo está oxidado y cómo su forma química reducida. Fíjense, si el tiempo se calcula que es menor a 30 minutos, hay entre 20 y 30 millones, ¿sí?, de número de bacterias por mililitro. Si es de 30 a 2 horas, hay 4 o 20, y si ella es mayor de 6 horas, la cantidad de bacterias es menor a 500, ¿sí?, por mililitro. Este es el tiempo, el TRAM es el tiempo que tarda en reducir el azul de metileno. Este es otro colorante, la resarsurina, que también una vez que está reducida pasa a rosa, de azul a rosa, de acuerdo a la cantidad de moléculas viables. Entonces, también, digamos, hay una tablita donde pasa el de color azul a rosa en un tiempo determinado o al color que vaya pasando, ¿sí? Porque ven que hay como un gradiente que pasa de morado a rosa a blanco, y eso me va haciendo directamente, a medida que haya mayor reducción, va a pasar a blanco. Eso hace que pueda detectar también una cierta cantidad de bacterias por mililitro. Entonces, esta última parte que estamos viendo son reducción de colorantes. Estas son las sales de trifenil tetrasolio, ¿sí?, que son compuestos incoloros que adquieren en su forma, digamos, también reducida, un color marrón rojizo. Se forman formazanes que son hidrazonas. Bueno, un grupo químico, ¿sí? Y este tipo de sales se ponen muchas veces en los medios de cultivo para determinar cuando hay un viraje de color, la cantidad, digamos, de bacterias que puede haber. Están todas basadas en la reducción, ¿sí?, en reacciones químicas, y esa reducción de alguna manera de los colorantes está relacionada con la tasa metabólica de las bacterias a medida que van creciendo, a medida que se van reproduciendo. Bueno, ¿cuáles son las pruebas, las ventajas y las desventajas que tienen estas pruebas de reducción de colorantes? Las ventajas, que son algo sencillas, rápidas, baratas, y la verdad que solamente las células viables reducen los colorantes, porque justamente lo que les decía eran células que están metabólicamente activas. Y las desventajas son las sustancias reductoras propias de los alimentos que pueden afectar el resultado. Si en los alimentos de por sí hay sustancias que también están llevan a cabo una reacción de reducción del colorante, bueno, va a interferir, obviamente, en el método. No todos los microorganismos reducen de igual modo los colorantes. Así que, bueno, es un método rápido que ya se puso
aprueba en algunos sustratos, como por ejemplo el de la leche y el azul de metileno, se hace siempre, pero bueno, no siempre es del todo eficaz. Es un método, bueno, que se puede hacer, digamos, bastante rápido. Y después acá tenemos un método que cuando los microorganismos crecen en un medio de cultivo, líquido sobre todo, su actividad metabólica modifica la composición química del medio, es decir, cambia el contenido iónico y eso modifica las propiedades eléctricas del medio. Entonces, esas propiedades eléctricas se pueden medir en un medio de cultivo a través de la conductancia o de la impedancia. La impedancia tiene que ver con la resistencia de esos electrolitos, depende de lo que se quiera medir, o la conductancia con la conductividad de esos electrolitos. Básicamente, estos dos parámetros me dan una medida de actividad metabólica de los microorganismos que hay presentes. Bueno, a medida que hay mayor conductancia o mayor impedancia, va a haber mayor cantidad de microorganismos. Ese número, ¿sí?, que me da la conductancia o la impedancia, se traduce por el mismo equipo a un número de unidades formadoras de colonia por mililitro. Por ejemplo, uno de los iones que pueden generar las bacterias en presencia de lactato, ¿sí?, es acetato, y eso es lo que está midiendo, por ejemplo, genera un paso de corriente eléctrica que se mide a través de la conductancia y también puede ser de la impedancia, depende del equipo. Tenemos estos dos tipos de equipos que no tienen, digamos, importancia acordarse el nombre, que es el bactómetro de Caddy, que mide justamente la impedancia, y el equipo de Richard y Malthus, que mide la conductancia. Fíjense que cuando aumenta la conductancia, ¿sí?, aumenta la conductancia, hay o disminuye la impedancia. Entre estos dos valores hay un tiempo, digamos, hay un tiempo de proliferación bacteriana que me lo traduce a un número y yo puedo leer, digamos, ese número que es cuantitativo, porque los demás métodos, por ejemplo, el de reducción de los colorantes, lo que hace es decirme el tiempo en que reduce el colorante. Yo a través de eso y una tabla deduzco aproximadamente el número de unidades formadoras de colonia. Estos equipos, al tener dos parámetros fijos, como es la conductancia o la impedancia, me da un número de unidades formadoras de colonia, ¿sí?, un poco más preciso. Para que haya señal o para que haya ya un valor de conductancia o de impedancia, tiene que haber pasado la fase de latencia. Ustedes recuerdan que la fase de latencia es la fase donde no hay reproducción de bacterias porque justamente se están adaptando al medio, entonces no hay movimiento de electrolitos. Tiene que encontrarse en la fase exponencial de crecimiento. Bien, acá en la microbiología de la impedancia es el monitoreo por impedancia del crecimiento de microorganismos, ¿sí? Esto tanto, la impedancia, no es para entrar en términos sofisticados, simplemente para saber que se pone en una cubeta en medio de cultivo, con la muestra que yo quiero determinar, ¿sí? Y hay a través de electrodos se miden estos dos parámetros de acuerdo a la conductancia que hay de metabolismos o la degradación de los medios presentes en el medio de cultivo. Hay mayor conductancia de electrones o de electrolitos o menor, ¿sí? Estos dos se traducen a dos parámetros, que es la conductancia y la impedancia, y el mismo equipo me tira, digamos, un número de unidades formadoras de colonia, básicamente. Bueno, no sé si quieren, voy a volver un poquito a ustedes para... Díganme si hasta acá ustedes tuvieron algún inconveniente. Hola. Hola, sí, por mi parte no, se entendió bien. Las chicas,
tiene alguna duda para preguntarme? Yo, profe, tenía una consulta. Cuando hablamos de conductancia e impedancia, Sí. decimos que a mayor conductancia e impedancia hay mayor cantidad de microorganismos. Sí, a mayor conductancia, por lo general la impedancia es menor, no importa eso, Claro, no por eso me pero mareé sí, pero sí, cuando... sí, a mayor conductancia, mayor cantidad de microorganismos, sí. Perfecto. Sí, porque hay más electrolitos que se están generando en el medio a raíz de la degradación de compuestos del medio de cultivo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿No? Yo no sé si están ahí, si no están. Trinidad, ¿estás? Por ejemplo. Chicas, ¿me prenden la cámara, por favor? ¿Alguna, por favor? Que no sé si están o no están. Profe, yo no tengo duda. Ah, bueno, bueno, Trinidad no está. Guada, no sé. Martina, no sé. Camila, no sé tampoco. Yo, profe, estoy, soy Guada. Te contesté Bien, recién. Guada, bien. Avísenle a Trinidad que la estoy esperando. Escúcheme lo que les voy a decir. La semana que viene vamos a ver los métodos que se hacen o que se detectan microorganismos a través de la detección de anticuerpos. ¿Sí? Vieron que todos los microorganismos tienen una cápsula alrededor. ¿Sí? Esperen que voy a sacar la presentación, esta así me miran. Porque estoy hablando acá y no me están mirando. Esperen. Esperen, ¿eh? ¿Cómo hago acá? Ay, Dios. Acá. Bien. Todas las bacterias tienen una cápsula alrededor. Esa cápsula, cuando entra a un organismo, ¿sí? Genera una reacción inmunológica, porque el cuerpo reconoce que no es, son agentes extraños, ¿sí? Y genera anticuerpos. Esos anticuerpos son los que vamos a ver, esas reacciones inmunológicas se hacen a nivel laboratorio, entonces se pone una bacteria en un tubo de ensayo y se ponen los anticuerpos que ya son conocidos y si hay una precipitación o hay una reacción evidente que nosotros vemos, quiere decir que esa bacteria era la que nosotros pensábamos, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a desarrollar la clase que viene, que son los métodos inmunológicos. Se los digo para que ya vayan mentalizándose. Lo que vimos hoy son métodos no convencionales donde todavía no terminan de ser lo que son los métodos rápidos, pero son métodos no convencionales que muchos de ellos, como el Petrifilm, que nosotros todavía no los podemos tener, pero son métodos que ya están quedando viejos, ¿sí? Pero bueno, siempre ayuda a ser más rápido, a no preparar medios de cultivo, directamente se hidrata ese medio de cultivo. Así que bueno, yo si quieren, chicas, las dejo, traten de ir viendo, ¿sí? De no atrasarse con esto, no los quiero atormentar de información, léanlo, cualquier duda que tengan, yo siempre les estoy dispuesta a que me responderles en cualquier momento, no tengo problema. Profe, una consulta. ¿Mañana hay seminario? Mañana, ¿ustedes no tienen el cronograma? Bueno, entonces tienen. Sí, sí, sí. Sí, mañana tienen, creo que factores, el seminario de factores. Sí, 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 mañana tienen. Sí, 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 mañana tienen entonces. Sí, 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 sí. Así que bueno, chicas, nos vemos el jueves, ¿recuerdan? Profe, yo el jueves no voy a estar en la teoría, porque justo tengo que ir a la facultad por otra materia. El jueves. Sí, pero igual le pido a alguna de las chicas que grabe la clase y después la veo cuando vuelvo. Bueno, Pero dale, por si dale. las dudas aviso. Dale, dale, listo, listo. Bueno.